Que hemos venido hoy a bendecirle su nombre. Padre, nada podemos hacer si tú no estás con nosotros. Moisés dijo: yo no iré, no saldré, no caminaré. Si tú no vas conmigo, yo no iré a ninguna parte. Queremos ese anhelo, queremos, Señor, que tú estés con nosotros en cada momento de nuestra vida, en cada área de nuestra vida, en cada pensamiento de nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en este día, esta palabra, Señor, que tú nos has dado, Señor, por la inspiración de tu Espíritu, por la revelación que tú has dejado, Señor, hablaremos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Usted puede tomar su asiento. Es un devocional, un pequeño devocional, mis hermanos, que vamos a tener en este día. Hermanos, en el libro, ¿no es cierto?, de Números, en el capítulo 15 y el verso 37, para que podamos meditar en estas hermosas líneas que hemos leído. Dios siempre ha dado cobertura al ser humano. Lo podemos ver de Génesis hasta Apocalipsis. Dios ha dado siempre cobertura al ser humano. Podemos ver cómo Dios dio cobertura al comienzo de, ¿no es cierto?, del jardín del Edén, dando su ley, dando, ¿no es cierto?, la palabra con entendimiento y ciencia hacia Adán. De todo podrás comer y todo podrás hacer, le dijo, pero más de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Así que algunos dicen que en esa dispensación no había ley. Yo digo que sí. La Biblia dice que había un mandato de Dios, y los mandatos son cosas de leyes de Dios, ley de Él que el hombre no debe traspasar. Le damos gracias al Señor porque esa cobertura la necesitamos en estos días. Así es, Señor. Hay algo que quizás nosotros no andamos vestidos como los vestían los hebreos, como vestían los judíos. Dios dejó esto, Señor, en el corazón de ellos, en su mente, que las ropas que ellos usaban le hicieran unas franjas como líneas blancas y con un bordón de color azul. Que Dios nos bendiga. Esto simboliza la cobertura del Señor y las promesas de Dios para Israel. Por eso se pusieron esas franjas, para que ellos nunca se olvidaran de a dónde habían salido. Yo creo que esto es un gran recordatorio para nosotros como pueblo de Dios. Por eso la Biblia, en las últimas líneas del Apocalipsis, dice: recuerda de a dónde habéis salido, de a dónde caíste, quién eras y a dónde te sacamos. Dice el Señor, Él está explicando de que el ser humano es olvidadizo. Entonces Dios busca la forma de ayudarnos a nosotros, porque Dios hasta esa parte cubre con su presencia, ayudarnos a nosotros para poder cumplir la palabra de Dios. Manto es una de las palabras más usadas en la Biblia. Usted puede ver en los grandes hombres qué sucedió y qué revelación hay detrás de los mantos. Podemos meditar en el manto que tenía Elías, que simboliza la salvación, cuando él toma el manto y se lo tira al profeta Eliseo, y Eliseo lo sigue. Bendito sea el nombre del Señor. Había algo clave en ese manto que representaba, porque Elías no andaba vestido como cualquier hombre de la vida. Elías andaba vestido, hermanos, con una ropa especial. La Biblia destaca que la ropa y la vestimenta que usaba Juan Bautista era la misma que usaba el profeta Elías. Por eso todos le decían: ¿eres tú el profeta Elías? Esto significa que hasta la ropa, hermanos, influye en que un cristiano sea reconocido, en que a veces nosotros ignoramos, hermanos, estas cosas. A veces uno piensa que esto es algo humano. No. La Biblia, Dios quiere dejarnos a nosotros bien claro que tanto por fuera y tanto por dentro el hombre le es importante a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Ese manto, hermanos, cayó de lo alto cuando Eliseo estaba mirando. Y él decía: yo quiero una doble porción. Pero la Biblia habla de que el manto cayó. Y cuando él cayó el manto, dice que el Eliseo, hermano, fue lleno del Espíritu Santo.
con una nueva porción, algo que a él le cambió totalmente de la vida que él tenía antes, su pensamiento. Porque yo creo que con el pensamiento que Eliseo tenía, no iba a ser capaz de abrir el Jordán. Pero cuando recibe la cobertura de aquel manto que simboliza la salvación, el poder y la cobertura de Dios, hermano, Elías hizo grandes cosas y Eliseo también lo pudo hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Usted puede meditar en el manto cuando el maestro dice, alguien me ha tocado, alguien me tocó, decía él, porque poder salió de mí. Cobertura de Dios. La mujer decía, si tan solo tocar el borde, porque la mujer no era ignorante. Ahí uno se da cuenta, por esta palabra yo me doy cuenta de que el borde del maestro, que el borde que usaban, ¿no es cierto?, los rabinos, por decirlo así, era algo que estaba la ley, la palabra del Señor ahí, en ese bordado. Bendito sea Dios para siempre, porque el manto que usaban ellos tenía esa franja, pero también tenía un bordado azul que simbolizaba la ley, la palabra de Dios, la fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso se utiliza este término igual cuando Dios dice que el cordón de 3 dobleces, ¿no es cierto?, no se rompe fácilmente, porque está acordando Dios de esta palabra. Hermanos, es importante que nosotros veamos la cobertura del Señor. Yo puedo decir amén a esta palabra, hermanos, porque yo he sentido esa cobertura en mi vida. La he sentido. Y puedo hablar con hechos de que la cobertura de Dios llega. En el momento, quizás puede ser el último suspiro que tengamos como cristianos, o puede ser en una de nuestras batallas, en nuestras enfermedades, pero Dios siempre pone ese manto sobre nosotros de cobertura. Es cuando, no sé, ¿se acuerdan de la historia de Mefiboset? También ahí no es un manto, pero dice que él se sentó a la mesa y el mantel de la mesa cubrió la invalidez, la imperfección de aquel hombre, porque eso es la cobertura de Dios. A veces pensamos que la cobertura de Dios solo tiene que ver con la providencia, que tiene que ver que nuestra despensa esté llena, que tiene que ver solamente con el bienestar de nuestra vida, que de nuestra finanza. Y la cobertura de Dios es más allá. La cobertura de Dios está impregnada en la imperfección de nosotros. Bendito sea Dios, hermano. En nuestras imperfecciones, en nuestros defectos, es donde Él pone cobertura. Él cubre eso. David, ¿por qué es recordado hasta el día de hoy? Porque el manto de cobertura de Dios lo cubrió a él, la misericordia, hermano. Por eso Dios puso ese manto, porque dijo, yo lo llamé, yo colocaré el manto, porque eso es la cobertura que tiene el Señor. No es algo que Dios vaya a poner. La Biblia es clara, todo lo que nosotros tenemos es añadidura, que no tiene parte en la cobertura de Dios como tal. Él cubre nuestros pecados. Por eso el manto está relacionado con el llamado, con la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la cobertura de Dios llega a nuestra vida y a nuestro corazón desde lo alto. Bendito sea el nombre del Señor. La mujer dijo, si tocar el borde del manto, yo seré sana. Porque sabía, a lo mejor había escuchado, sabía que los hombres que usaban esa vestimenta eran hombres que estaban cercanos a Dios, eran hombres que guardaban la promesa de Dios. ¿Por qué la gente a veces viene aquí? Porque sabe que aquí hay un manto, hermano. ¿Se acuerdan de aquella mujer que estuvo hace algunos cultos atrás? Y solamente vino a eso, a buscar una respuesta. A lo mejor está trabajando porque ella no tenía trabajo. Puede ser que Dios le respondió. Puede ser que Dios haya traído una respuesta a aquella mujer. Pero ella a lo mejor puso ese momento de fe. No sabemos nada más de ella. Pero hermanos, la palabra de Dios no volverá vacía. Sabemos que esa parte, Dios colocó su misericordia de aquella mujer, y sabemos que ese día esa mujer se fue bendecida. Porque ignoramos muchas veces la cobertura del Señor. Dios, hermano, le da la cobertura al hombre cuando el hombre ya no es capaz de poder cubrirse por sí mismo.
por poder llegar adelante en la vida. Dios permite que el hombre sea cubierto por la misericordia y nadie puede ir en contra de él. Por eso Dios le dijo a Josué: Josué, nadie te podrá hacer frente ni en todos los días de tu vida. Nadie podrá. ¿Por qué? Porque había una cobertura sobre él. Bendito sea el nombre del Señor. Para entender, hermano, yo me enteré, sé que como iglesia en algún momento ustedes tuvieron mucha lucha con los vecinos, porque recibían los piedrazos, pero sabe, hasta que Dios colocó la cobertura que necesitábamos y podemos tener cultos tranquilos. Siempre nosotros usando el entendimiento también, porque no podemos hacer las cosas de Dios sin entendimiento. Y ahí hay una grave y un gravísimo error del cristianismo hoy en día, que hace las cosas sin entendimiento, que piensa que porque somos hijos de Dios, el hombre tiene que hacer lo que se le antoja. No, no es así. Dios quiere que pensemos con sabiduría, que pensemos con entendimiento. Por eso que Dios, quizás nuestras ropas, ustedes tienen franjas, pero no son franjas puestas por Dios. No tiene nada que ver. Pero hay una vestimenta en nosotros que debemos de mantenerla limpia, blanca, intacta. ¿Me entiende? Y esa franja son las promesas que son para la iglesia. Dios dejó promesas maravillosas para nosotros. Yo conversaba, hermano, con alguna hermana de aquí de la iglesia y me decía que se sentía mal, pero debe confiar aquella persona, hermano, en que Dios puede dar aquella cobertura. Mire, la Biblia dice que el hombre debe ser prosperado en salud. Significa que nosotros vamos a pasar dolencia. Significa que nuestras carnes pasarán dolencia. Porque Dios puso cobertura en algo, hermanos, importante. Mucha gente no entiende esto. Pero hermano, escúcheme lo que le voy a decir. Porque Dios dijo: yo cargaré las enfermedades. La Biblia dice que Dios en la cruz, en el libro de Isaías 53, dice que Él cargó todas nuestras enfermedades. Él cargó todas nuestras dolencias. Amén, así fue. Pero sabe, hay algo que Dios no pudo llevar. Y la Biblia dice que nosotros tenemos una lucha con la carne. Eso aún no fue llevado en la cruz. Es algo de nosotros. Si yo tengo miedo, si yo sufro de alguna enfermedad que me produce miedo, si yo sufro, hermanos, de alguna enfermedad que me está provocando tristeza o amargura, son cosas, hermanos, que nosotros debemos de vencerlas en el nombre de Jesucristo. Porque hay cosas que están acá que debemos nosotros pasar. ¿Me entiende? A veces creemos que Dios se llevó todo. No, no es así. Hay cosas que son de la carne y que salen de la carne. Por eso uno se da cuenta, hermano, lo que dice el libro de Gálatas, que Gálatas explica en el capítulo 5 las obras de la carne, y son muchas. ¿Me entiendes? Si mal no me parece, son como 18, hermano. 23. Imagínense que las obras de la carne son muchas y son cosas que vivimos a diario con ellas. Y solamente nosotros tenemos, ¿no es cierto?, los frutos del Espíritu, que son igual 9 o 7, no recuerdo bien, pero sí hay una ganancia en eso. Siempre nosotros podemos ser vencedores con el Espíritu de Dios. No es una lucha fácil. Por eso, en todo este proceso, nosotros como seres humanos, como somos nosotros, aunque seamos el mejor cristiano de la iglesia, no podemos ponernos una cobertura por sí mismos. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Yo por sí mismo no puedo ponerme una cobertura. Aunque me ponga un traje y que aún tenga las franjas, no me sirve ahora. Es increíble. No me sirve. Puedo ponerme un manto que tenga el borde azul. No me va a servir. ¿Sabe por qué? Porque todo eso Jesús lo cambió. Jesús cambió eso.
Ahora el manto de la misericordia es la gracia de nuestro Dios, porque nosotros somos salvos por la gracia. Y esa cobertura Dios la dejó para todo aquel que creyere en Él, sea salvo. Bendito sea Dios para siempre. Y el pueblo de Israel, ello era necesario que Dios estuviera recordándole. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la sencilla razón, hermano? Porque la Biblia lo explica y dice que Israel era duro de cerviz, de cabeza. Ellos eran muy duros de entender. Eran porfiados, hermano. Hasta el extremo que Dios los llegó a tratar de ignorantes. Dios los llegó a tratar como una esposa infiel. Dios desconfió de su pueblo. Dios se cansó. Imagínense que al comienzo Dios se cansó de ellos y muchos de ellos desaparecieron. Dios los exterminó por cansancio. Por eso Dios con amor le habla al pueblo de Israel, diciéndole a Moisés, mira, se harán estas ropas y colócale esto para que no se olviden, porque parece que no hay caso que ellos puedan entender solamente con las tablas de la ley. Así que les vamos a marcar las ropas para que no se olviden. ¿Qué puede simbolizar a la vida actual esas cosas? ¿Qué puede simbolizar para mí recibir, hermanos, esta enseñanza? ¿Cuál será la vestimenta real? ¿Cuál será la franja? ¿Qué simboliza para nosotros ahora la franja? Es la palabra del Señor. La cobertura. Porque no podemos negar, somos imperfectos, pero Él trae cobertura, hermanos, en los defectos que tenemos. Bendito sea Dios. Por eso a veces no entendemos cómo una persona tiene defectos, pero es prosperado. La Biblia desea que usted sea prosperado en salud. La Biblia dice que seas prosperado en tu camino. Lo que dice el Salmo 101, cómo el hombre prosperará. Cómo el hombre, la prosperidad no tiene nada que ver con lo material. El hombre que es próspero siempre está en paz, tranquilo. Es un hombre reposado. Es un hombre que jamás será juzgado. Dice, el sabio puede juzgar a todos, pero nadie lo puede juzgar a él. ¿Por qué? Porque eso es estar en la cobertura de Dios. Que Dios nos bendiga, hermano. Una palabra que pude recordar, que mucho tiempo no la había leído y yo hoy la compartí con ustedes. Es un mensaje, hermanos, que usted puede seguirlo estudiando. Tiene una relación profunda con la fabricación del manto. El manto, hermanos, miren, busquen el significado de esto, porque el manto simboliza tremendas revelaciones de la palabra del Señor. No por si acaso los bordones, los hilos que tenía, todo tiene una representación. Aquí estaríamos un buen rato hablando de eso, pero yo los invito a que escudriñen esto, porque si usted lo escudriña, este tema del manto, hermano, usted se va a encontrar con una palabra muy profunda que lo va a edificar. Es muy hermoso, hermano, lo del color azul. En Israel existía una especie, no sé, como de caracol, que cuando Israel estuvo disperso, desapareció. Y justamente era como una especie de color azul que se encontraba en el mar, en Israel. Y ahora la ciencia dijo que cuando Israel nuevamente se estableció como nación, nuevamente esa especie volvió a florecer en el mar y que es de color azul. Imagínense, cosas tan grandes y verídicas de la creación como Dios lo ha hecho. Hoy nosotros nos damos cuenta cómo el Señor bendice nuestras vidas. Amén. Sería la palabra del Señor.